Gracias. Buenos días a todos. Les agradecemos que estén esta mañana con nosotros. Y la pregunta obligada siempre es, bueno, ¿el emprendedor nace o se hace? ¿No? Y yo les decía, bueno, el emprendedor y el líder tienen que nacer. O sea, si una persona no nace, pues no tiene mucho de dónde moverse, ¿no? Entonces tiene que nacer y todos nacemos con capacidades para poder hacer lo que querramos. Estas capacidades pueden estar o no restringidas, por ejemplo, si somos ciegos, sordos, cojos, mudos, mancos o algo así, bueno, pues nuestras capacidades pueden estar un poco restringidas, pero eso no significa que no podamos trabajar en desarrollarlas. Por lo tanto, el liderazgo es una habilidad que hay que desarrollar, pero todas esas habilidades tienen que irse desarrollando, o sea, tenemos que ir aprendiendo, practicando, y conforme vamos practicando, vamos ejercitando, pues obviamente vamos desarrollando más esa habilidad. O sea, lo que nos impide ser emprendedores o lo que nos impide ser líderes es nuestros miedos. El miedo es una cuestión natural. ¿Por qué? Pues porque si no tuviéramos miedo, nos hubieran comido los dientes de sable, ¿no? Nos tendríamos que enfrentar a muchas situaciones y a lo mejor seríamos demasiado arriesgados y finalmente hubiéramos perecido. Entonces el miedo es un instinto que desarrollamos los seres humanos para sobrevivir. Pero todavía a estas alturas del partido, a muchísimos años de estar sobre este planeta, todavía seguimos usando el miedo, pero a veces lo mal usamos. O sea, el miedo es un instinto. Entonces, por lo tanto, ¿qué implica? Bueno, implica que cuando yo tengo miedo, regularmente hay 3 reacciones. Una, huyo. No pensemos nada más que huir quiere decir salir corriendo, ¿no? Dejar de asistir, ausentarnos, dejar de ver a alguien, dejar de hacer algo, muchas veces tiene como fondo el miedo. Otra reacción del miedo es el enojo, la cólera. ¿Por qué? Porque ante el miedo pues teníamos que reaccionar. Todo nuestro cuerpo se llena de adrenalina para poder defendernos. Y otra reacción del miedo es la parálisis. O sea, hay gente que ustedes lo ven, de repente voltea y viene un auto y se queda parado. O sea, está en riesgo su vida, pero en lugar de correr, en lugar de defenderse, se queda parado, se inmoviliza. Entonces la parálisis es otra de las reacciones que nosotros tenemos ante el miedo. Y esta probablemente de las 3 formas de manifestar o de reaccionar ante el miedo es la más peligrosa. ¿Por qué? Porque imagínense que yo me quedo parado, bueno, pues a lo mejor si usted es un oso grizzly, pues a lo mejor me da resultado quedarme quieto, ¿no? Pero la mayoría de las veces va a ser un riesgo mayor quedarme parado que emprender la huida o defenderme, ¿ok? Más bien, cuando nosotros enfrentemos situaciones, hay que observarnos qué está pasando. ¿Por qué estoy huyendo? ¿De qué estoy huyendo? Y huir es enfermarse. Ay, no, es que hoy no voy a ir a la escuela porque me siento mal. A ver. ¿Te sientes mal o por qué no quieres ir? El origen de muchas enfermedades está también en el miedo. ¿Cuál fue la diferencia? Que todos estos hombres que nosotros reconocemos como hombres con mucho valor, no es que no hayan tenido miedo, sino que supieron sobreponerse a ese temor. Sí, doctora, buenos días. Hablando de miedo, escuché una información de las que dan en el metro de Tomás Alva Edison, precisamente porque él se aferró a ese sueño de hacer el foco, porque uno de sus grandes miedos era la oscuridad. Entonces, lo que está diciendo, en vez de enfermarse porque le daba miedo la oscuridad, venció ese miedo siendo creativo, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y cuántas veces lo intentó? Así dicen que 1000 y ¿sí? Que al menos 1000 intentos sí así los es. hizo. Si nosotros vemos cuántas veces intentó generar luz eléctrica, fueron miles cientos de veces.
La única diferencia es que no se dejó vencer. Era más grande su miedo. Fíjense cómo el miedo también puede ser en muchas ocasiones un aliciente, ¿no? Siempre y cuando lo sepamos canalizar. De esto que aprendí, porque esto me tiene que llevar a más, no a menos, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de orientar el miedo como una forma de impulso. O cuando nosotros somos niños, es muy recomendable leer cuentos. Y si no les gustan, lean cuentos de niños. Si no leyeron cuando eran chiquillos, que todavía están a tiempo de leer cuentos. ¿Por qué? Porque, ¿qué creen que nos enseñan los cuentos? La moraleja, que el príncipe es valiente, que no es cierto, que no necesariamente, pero bueno, ¿qué creen que nos enseñan los cuentos? Bueno, aprender y de ese aprendizaje analizar en la vida personal cómo es que podría funcionar a uno. Pues regularmente los cuentos, siento que su finalidad es que decir que los sueños se cumplen, ¿no? Que todo es posible. Así es. Y lo que nos enseñan los cuentos es que siempre hay un final feliz. Que nos peleamos, que nos persiguió la bruja, que nos envenenó, que nos robó al príncipe, que nos secuestraron en el camino, que se apoderaron del tesoro real, que lo despreció la princesa, pero al final se queda con él. Que, o sea, lo más importante de los cuentos, por eso es muy importante leerlos, y además de leérselo a los niños, es que siempre hay un final feliz. O sea, no importa qué pase en el camino. No importa qué tan dura sea la vida de la princesa o del príncipe, al final hay un final feliz. O sea, nos da la posibilidad de ver con esperanza el futuro. Pero aparte de ver alternativas, tenemos que enseñárselas a la gente que está con nosotros. Porque le tenemos que dar, aunque sea la esperanza, de que estamos oyendo ladrar a los perros. ¿Por qué? Porque al final lo que nos mueve a los seres humanos no son los hechos, sino las ideas. ¿Por qué? Porque lo que nos hace felices es precisamente la ilusión, la esperanza de lo que yo estoy construyendo. Porque una vez que ya lo tengo, se acabó. Ya no es el motivo de mi felicidad. Entonces tengo que construirme otro objetivo, otra meta, otra razón, otra zanahoria. ¿Por qué? Porque los seres humanos, la felicidad no nos la da lo que tenemos, sino la posibilidad de ser y de hacer cosas. Entonces yo, como emprendedor, yo como líder, tengo que trabajar mucho en mantenerme en un nivel de motivación constante, sabiendo que hay algo por lo que yo quiero ir. Me da miedo, se vale, pero no me voy a quedar ahí. ¿Por qué es importante la misión? Bueno, la misión nos va a marcar ruta, nos va a marcar rumbo, ¿sí? Y es un enunciado muy simple que nada más nos debe de decir a qué nos dedicamos, ¿sí? ¿Cuál es nuestra razón de ser? Una vez que nosotros tengamos definida la misión, esta misión nos va a permitir construir objetivos. ¿Qué significa esto? Si yo digo que me voy a dedicar a fabricar chocolates, ¿podré derivar de ahí mis objetivos? ¿Sí o no? O sea, mi razón de ser es fabricar chocolates para darle gusto, felicidad, entusiasmo a mis clientes, ¿no? Esa puede ser mi misión. Y si se dan cuenta es algo muy simple. No le redondeé, no le busqué ahí que van a ser los chocolates más estratosféricos, hechos con productos venidos del planeta Venus, que es el planeta del amor. No, porque entonces yo la complejizo tanto que la gente no me cree, ¿ok? La misión debe ser algo concreto, directo, ¿ok? Entonces, mi razón de ser es a qué me voy a dedicar. Voy a fabricar mesas, voy a prestar un servicio, voy a elaborar un trofeo, o sea, ¿a qué me voy a dedicar? Así muy concreto, muy directo, ¿ok? ¿Para quién lo voy a hacer?
para los jóvenes, para los niños, para las mujeres, para los hombres. O sea, así va, ¿sí? Yo voy a fabricar chocolates de la mejor calidad o de muy alta calidad para los niños, ¿sí? Para que los niños puedan disfrutar de ellos. Tan tan, se acabó el asunto. Ya tengo mi producto e incluso ya direccioné mi consumidor. Voy a hacer una aplicación web. Bueno, ¿para quién va? ¿A quién le voy a prestar servicio? Para todas las empresas, no, acuérdense que tengo que definir mi nicho de mercado. Entonces voy a fabricar un sistema informático, voy a desarrollar alguna aplicación para el sector salud. Ah, bueno, ya lo cuadré. ¿Ok? Ya después podrán ir ampliando, modificando esa misión, sí. Pero al principio es necesario que la cerremos. ¿De ahí puedo derivar objetivos? Sí. Porque entonces ya digo, bueno, voy a desarrollar una aplicación por año. Yo quiero abrir una empresa cultural como la compañera. Ah, bueno, pues entonces mi misión es promover o fomentar la cultura. Puede ser muy concreta, como la cultura musical, la cultura artística, la literatura. O sea, ¿qué? ¿Sí? O también puedo poner todas, también se vale, ¿no? Todas las manifestaciones culturales que van desde la pintura, la escultura, hasta el arte, ¿no? Entonces ya sé por dónde voy a pasar. ¿Para qué? Pues para difundirla, acercarla, extenderla a la gente. Sobre todo si yo puedo decirle a qué gente, a los jóvenes del Estado de México, a los jóvenes del país, a los jóvenes del mundo. O sea, tengo que definir a quién va a ser mi cliente, ¿ok? Y de ahí empiezo a derivar mis objetivos. ¿Cuál es la característica o la diferencia entre una misión y un objetivo? ¿Será que la misión es a lo que se va a dedicar, a lo que va a producir, lo que va a fabricar, lo que se va a hacer? Y el objetivo es hacia dónde se va a colocar y cómo se va a colocar. Ok, compañero. Supongo que uno es a corto plazo y otro es a largo plazo. El de corto plazo podría ser lo que me interesa a mí, que sería el objetivo, y la misión, de qué manera lo que me interesa a mí le puede ayudar a los demás. Ok. Bueno, yo veo que misión es las bases de esa empresa y los objetivos es la acción, cómo es que lo voy a realizar. Ok. La misión es un enunciado filosófico. O sea, es la verdad, como dicen ustedes jóvenes, es la neta del planeta para ustedes. Esa es su misión. O sea, es la verdad a través de la cual ustedes se van a mover. Es un enunciado de tipo filosófico que va a ubicarme en el tiempo y en el espacio. ¿Ok? Por eso puede modificarse, ¿estamos de acuerdo? Y el objetivo es el fin o los fines que yo voy a perseguir para lograr esa misión. ¿Ok? O sea, la misión es el efecto que yo quiero lograr. ¿Y cómo lo voy a lograr? ¿A través de qué? De los objetivos. O sea, lo que va a causar ese efecto, o sea, lo que va a lograr esa misión son mis objetivos. Entonces, si yo digo, mi misión es hacer una peregrinación a Roma en el 2014, ¿sí? O mi misión es ser peregrino en África, ¿qué tengo que hacer? Fijarme objetivos, ¿sí? O sea, eso es lo que quiero hacer, ese es mi propósito, esa es mi misión. Ahora, ¿cómo lo voy a conseguir? ¿Qué sería lo primero que haríamos, compañeros, para lograr su misión? Primero, investigar qué necesito para ser misionero, ¿no? Ok, ¿ustedes qué harían? El compañero nos da un elemento que es muy importante. Los objetivos se dividen en 3 plazos: corto, mediano y largo plazo. ¿Cuáles son los de corto plazo? Los que duran 1 o menos de un año, ¿sí? O
sea, de un mes a un año son objetivos de corto plazo. Los de mediano plazo son los que van de un año, un mes, hasta 3 años. ¿Ok? Y los de largo plazo son los que van más allá de 3 años. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que tener esos 3 tipos de objetivos. El objetivo a corto plazo, que son los de este año, ¿qué voy a hacer durante el primer año de mi empresa para lograr esa misión? Luego, ¿qué voy a hacer una vez que yo haya cubierto ya ese corto plazo? Y me voy al mediano, o sea, ¿qué voy a hacer del primer año que ya haya concluido al tercero? Y luego, ¿qué voy a hacer a largo plazo? Entonces, en la empresa tenemos que tener como objetivo la obtención de recursos, ¿o no? Entonces, durante el primer año nuestro trabajo es proveerle a la empresa de los recursos que necesita para que esto opere, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la empresa está chiquita, no puede valerse por sí misma y alguien la tiene que alimentar. ¿Y quién creen que es el que la tiene que alimentar? Pues ustedes, que son sus papás, ¿sale? Entonces, dentro de nuestros objetivos a corto plazo debe de estar suministrarle recursos. Y puede ser tan concreto el objetivo como decirlo así, suministrar los recursos o ponerle ahí qué recursos son. Buscar el local, obtener los recursos materiales indispensables para operarlo, contar con los servicios necesarios, ¿sí? O sea, yo tengo que definir qué necesita esa empresa para sobrevivir, ¿no? El mayor reto es saber que durante el primer año esa empresa prácticamente va a vivir ¿de quién creen? De ustedes. La empresa también el primer año tiene que aprender cómo alimentarse. Tiene que aprender a obtener proveedores, a obtener clientes, o sea, todo eso, y eso es parte de los objetivos del primer año. ¿Cómo voy a obtener recursos para la empresa? ¿Estamos de acuerdo? Pero dentro de esos recursos, ¿cuáles creen que tengo que desarrollar? Ya dijimos, bueno, vamos a obtener recursos, ¿no? Para la empresa. Económicos, físicos, en infraestructura. ¿Qué más tengo que hacer para que esa empresa se sustente? ¿Tengo que obtener clientes? Una de mis metas durante el primer año será obtener clientes. Ah, pues entonces uno de mis objetivos debe ser ¿cuántos? Fíjense, los objetivos deben de tener cantidad y tiempo. ¿Sí? ¿Cuántos clientes van a obtener ustedes el primer año? ¿Por qué nos tenemos que poner un sueldo? ¿Alguien se acuerdan por qué dijimos que tenemos que ponernos un sueldo? Pásenle acá el micrófono. Porque debemos de comer, nos tenemos que mover, transportarnos. Porque si no la empresa los va a ir a enterrar a ustedes, ¿no? Ay, qué bueno era mi empresario, nomás que me lo comí. ¿Sí? O sea, no es ganancia, pero dentro de los ingresos de la empresa, yo debo de considerar un ingreso para los empleados. Y yo soy un empleado de la empresa, aunque sea el dueño. Si no dijimos, ocurren 2 fenómenos. Uno, que si yo estoy ganando de otro lugar para invertirlo en mi empresa, eso se vuelve una comodidad y yo no haga que la empresa camine por sí misma. Hay muchos empresarios que quiebran la empresa y aparte se quedaron sin dinero ellos. Porque como salía del sueldo de algún lugar, pues yo le ponía y le ponía y le ponía. Y nunca me esforcé porque esa empresa fuera autosuficiente. Ese es un riesgo. No, pues sí puedo, todavía. Este mes todavía le pongo. No, ¿qué está pasando? Si la empresa no empieza a generar ingresos, aunque sea pocos, significa que algo está mal en el esquema. ¿Ok? Por eso nos debemos de poner un sueldo, aunque sea chiquito. Ese sueldo va a ir creciendo, sí va a ir creciendo. Pero yo debo de hacer que la empresa camine sola. ¿Qué pasa si al niño, pues no quiere comer hoy? Bueno, pues ahí crecerá. ¿No? Ahí a ver qué día come.
¿qué le pasa al niño si no come? Se enferma y luego pues a lo mejor hasta se va al cielo otra vez, ¿no? ¿Qué ocurre con la empresa si no genera su propio alimento? Lo mismito. Por eso ven que hay empresas que cierran antes del año, porque entramos con la concepción de que, bueno, pues no van a tener ganancia, no va a haber ingresos. No, ojo, una cosa es que tengamos que generarle los recursos iniciales, pero dentro de esos objetivos del primer año, ¿cuál debe de estar? Generar clientes. ¿Vamos a tener dentro de estos objetivos iniciales obtener ingresos? Sí, ¿no? Ingresos que a lo mejor son ingresos que van a ir creciendo, ¿estamos de acuerdo? Pero que deben de ser ingresos que deben de estarse ya generando a partir del primer año. Dicen por ahí que un negocio que no deja para el ocio no es negocio. ¿Ok? O sea, la empresa debe de dejarnos hasta para las vacaciones. Si no nos da dinero, quiere decir que no estamos haciendo las cosas bien. Y no tenemos que acostumbrarnos a estar sustentando a la empresa, porque de ahí nacen los famosos ninis. Una empresa tenemos que enseñarle desde el primer año a ganar su propio dinero. ¿Ok? Entonces, ¿tenemos objetivos en relación con proveedores también? Sí. Acuérdense que nuestro principal financiamiento lo manejamos con los proveedores, ¿sí? El crédito que ellos nos den nos ayuda a nosotros a financiarnos, ¿ok? ¿Qué otro objetivo debemos de tener en el corto plazo? El diseño y el posicionamiento de la marca. Muy bien. ¿Qué otro objetivo debemos de tener en el primer año? Empleados. Aquí hay algo que es muy interesante. ¿Van a ser ustedes personas físicas con actividad empresarial? No necesita hacer más trámite, irse a dar de alta a Hacienda. No les cobran. Se pueden ir a dar de alta como pequeños contribuyentes. Es una cuota fija de 200 pesos mensuales. Van ustedes a hacer una asociación. Mínimo anda entre los 4,500 a los 10,000 pesos. ¿Ok? Y puede ser una asociación civil, una sociedad civil, una sociedad anónima, una sociedad de producción rural, una cooperativa. Entonces, igual la empresa, el acta constitutiva de la empresa y la marca son dos elementos que debemos de considerar en el primer año. ¿Por qué? Porque si ustedes quieren incrementar sus ventas, deben de hacer algo que se llama facturar. Si yo no puedo facturar, entonces no voy a crecer. Sí, pero si no pagas impuestos, tampoco eres susceptible de crédito y tampoco eres susceptible de tener la confiabilidad de tus clientes. ¿Por qué? Porque yo como empresa le tengo que comprar a alguien que me dé una factura. Para esto tenemos que darle una denominación o razón social. Acuérdense que una cosa es el nombre de la empresa y otra es el nombre de la marca. ¿Pueden ser las mismas? Sí, pero no necesariamente. Podemos darle un nombre a la empresa y tener una marca dentro de esa empresa. Eso también es algo que nosotros tenemos que ir considerando. ¿Cuáles son los tipos de sociedades que podemos tener? La sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, y esta nos da beneficios porque podemos vender acciones. La sociedad de capital variable, las sociedades cooperativas, que ahora están muy de moda y que están muy fomentadas por muchas organizaciones. Las asociaciones civiles, que son sin fines de lucro, y esas son las formas de asociación que tenemos. Pero les digo, si no necesitamos o no queremos, nos podemos ir por la pura persona física con actividad empresarial y puedo facturar igual que una empresa y tengo un nombre y puedo registrar una marca también, ¿sí? La marca no necesariamente la registran las personas morales. Las personas físicas también pueden registrar su propia marca. Ya una vez que yo definí esto, me voy ahora a la propiedad intelectual. La impropiedad intelectual tiene que ver con dos cosas que para una empresa son importantes. El registro de marca y las patentes. Si ustedes van a fabricar software, hay que llevarlo a derechos de autor, que es propiedad intelectual.
por los derechos de autor nos andan costando como 200 pesos. Entonces, y se vale registrarlo. Si vamos a hacer una patente, las patentes son más caras, andarán entre los 25 y 30 mil pesos. Pero una patente me permite incluso alquilar esa patente. Si yo no la fabrico, puedo arrendar que alguien la fabrique y por eso gano. Ahora, aquí decíamos, ¿qué es una persona física? Bueno, pues es aquella que realiza la actividad de modo propio. Como persona física podemos trabajar por honorarios, como son los artistas, las obras intelectuales, etcétera. ¿Ok? Persona física con actividad empresarial corresponde precisamente a actividades ya más específicas con cuestiones productivas o comerciales. La persona moral ya saben que son las asociaciones y es cuando varias personas se asocian precisamente para llevar a cabo la actividad. Ya que tenemos esta parte, tenemos que definir, o sea, tenemos la misión, tenemos nuestros objetivos, vamos a fijar dentro de esos objetivos el hacer el registro del nombre y el registro de la marca de preferencia. Si desarrollo algún software o desarrollo algún producto, también desarrollar la patente. ¿Ok? Estos son elementos que yo tengo que considerar. Lo ideal es tener un modelo de negocio y un plan de negocios. Y en base a esa planeación, empezar a ejecutar todas las actividades. La primera actividad, o sea, los objetivos a corto plazo dentro de tu plan, debe ser formalizar tu empresa para que puedas empezar a operar. Acuérdense que nosotros, nuestra planeación es permanente. ¿Qué significa? Que yo hago el plan del primer año. A finales del primer año, yo debo de revisar esa planeación y plantearme objetivos para el siguiente año. La planeación estratégica en las empresas se debe realizar por lo menos una vez cada año y se debe de monitorear el avance de ese plan a lo largo de los meses. Tu primer plan puede comprender la implantación o la puesta en marcha de la empresa. Eso es nuestro primer plan que estamos haciendo. El plan estratégico que nosotros vamos a hacer, ¿para qué nos va a servir? Financiamiento, ¿estamos de acuerdo? Entonces, el primer plan en este momento es para poner en marcha la empresa. Para eso hacemos planeación. Ya una vez que ustedes pongan en marcha la empresa, el siguiente año, regularmente la planeación estratégica de las empresas se hace en el mes de octubre. Ahorita se están haciendo los planes de lo que van a operar el año que entra. ¿Cuándo entra el presupuesto de ingresos y de egresos? En estos días, ahorita se está discutiendo, por eso quieren sacarlos de las reformas, porque ahorita lo que tiene que entrar ya es el presupuesto del año que entra. O sea, la planeación siempre se hace en el último trimestre del año para que podamos tener opción de empezar a operar en el siguiente año. ¿Ok? Ahora, nosotros estamos iniciando la empresa, entonces este es nuestro año cero. En el año cero, lo que yo tengo que hacer es poner en marcha la empresa, pero para ponerla en marcha necesito saber todo esto, o sea, cómo le voy a llamar, si voy a tener una marca o no, si voy a registrar una patente o no de mis productos, porque hay empresas que solo comercializan, ¿sí? Que si yo desarrollo software, es importante que yo proteja esos desarrollos. Todo eso tiene que entrar en mi plan del año cero, porque este es mi plan del año cero, o sea, estoy arrancando. ¿Estamos de acuerdo? Es válido la inquietud del compañero. ¿Esto no lo debo hacer antes? Sí, por eso lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque este es nuestro año cero. ¿Estamos de acuerdo? Ya el año que entra, ya será la planeación del año 1. Pero ya entonces todo esto que estamos viendo ahorita ya no debe de ser reiterativo. Ya debemos de tener un nombre, ya debemos de tener una figura jurídica, ya debemos de saber si registramos o no una patente, si tengo derechos de autor, si tengo una marca. Pero si yo no lo pongo por escrito en el año cero, lo más seguro es que me venga el año 0, el 1, el 2, el 10 y todavía siga yo pensando si voy a ser persona moral o persona física, ya me piratearon el desarrollo,
ya no lo pude comercializar, ¿ok? Por eso la planeación del año cero es básica, porque la planeación del proyecto en sí de empresa. En cuanto a lo que comentaba de la razón social, en algún momento se puede cambiar, ¿verdad? O sea, si es persona La razón física, social, o sea, si ya más adelante por alguna razón la empresa crece o ya hay socios que se van a integrar y sea necesario cambiar, obviamente se desaparece la empresa y se cambia. ok, ahí sí. O sea, no se puede cambiar. La razón social de la empresa tiene un procedimiento. Ahora todo se puede hacer a través del portal Mi Empresa o Tu Empresa de la Secretaría de Economía. Portal www.portaltuempresa.gov.mx. Ahí entran y van a hacer la búsqueda del nombre. Antes se hacía esto en Relaciones Exteriores, ahora se hace directamente en el portal. Y les van a decir el nombre de la empresa está libre o no está libre. ¿Cuál es la recomendación para registrar el nombre de la empresa? No usar palabras comunes ni cortas. Si yo le pongo mundo o universo empresarial, lo más seguro es que no me la acepten, porque las dos son palabras comunes. Pero si yo le pongo ahí Centro para el Desarrollo Mundial de Tecnología, lo más seguro es que sí me la acepten. ¿Por qué? Porque aunque son palabras comunes, están combinadas, ¿sí? Entonces, ahí puedo meter, lo primero que tengo que hacer es registrar el nombre de la empresa ahí y me responden de 1 a 7 días, sí o no me aceptan ese nombre para que así se llame la empresa. Ojo, tengo que ingresar 3 nombres. El primero es el que está concursando. Entonces, el que más les interese hay que ponerlo en primer lugar. Porque a veces el que más les interesa lo ponen en segundo o tercer lugar y pues les aceptan el primero. ¿Ok? Ese nombre va a quedar respaldado para ustedes durante 3 meses. Si en esos 3 meses ustedes no lo usan para registrarlo ante notario, la secretaría lo vuelve a tomar para cualquier persona que lo quiera usar. Ya una vez que me dijeron, sí, ese nombre está libre y te lo reservamos para ti, yo ahí mismo en la página tengo una lista de notarios y de corredores públicos que trabajan con la secretaría y nos van a dar un precio especial. Si es una asociación civil o una sociedad civil, lo que tengo que hacer, aparte de ese nombre, es llevar mis estatutos a Sedesol, al Indesol más bien, que es el instituto que opera los recursos en Sedesol. ¿Para qué? Ellos revisan que mis estatutos estén correctos y me dan un oficio. Ellos tienen 2 notarios y cualquiera de esos 2 notarios me salen 3,500 el trámite. O sea, me sale al 50% de lo que normalmente sale. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Todas las áreas de la secretaría o de las secretarías que apoyan la creación de organizaciones tienen descuentos. Y solo si sigamos el procedimiento con ellos. ¿Ok? Yo me puedo ir por la página de la Secretaría de Economía, sí, ahí me dicen qué notarios o qué corredores públicos hay para hacer el registro y elegir al que mejor precio me dé. No hay grandes diferencias, ¿sí? Pero puede haber modificaciones que me ayuden. En el caso de las sociedades anónimas y de las sociedades civiles sí me ayuda mucho Indesol porque es casi el 50% con el notario, por acuerdo, pero nada más tienen 2 notarios que son con los que hay que ir. Ese es para el puro nombre de la empresa y su registro. Bueno, ahorita está hablando de asociaciones civiles o anónimas. Nosotros nos dimos de alta ya como personas físicas con actividad empresarial. Sí, está bien. Misma? Está bien. ¿Aplica el Acuérdense mismo? que son dos tipos de figura. Soy persona física. La persona física es la que va a Hacienda y se da de alta como honorarios, como persona física con actividad empresarial o como pequeño contribuyente. Esas 3 están catalogadas como personas físicas, ¿ok?
porque es de a una. Personas morales son las que son 2 o más socios. Y cuando somos 2 o más socios, tenemos que ir a hacer este protocolo que les estoy comentando. Dar de alta un nombre, porque ya no se va a llamar Juanito o Pepito. No. Se va a llamar Juanito y Pepito Sociedad Anónima. Ah, bueno. Pero ese nombre tiene que quedar registrado en Relaciones Exteriores. Y de Relaciones Exteriores pasar con el notario porque lleva un estatuto. ¿Por qué son importantes los estatutos? Primero, porque nos dicen a qué nos vamos a dedicar. Segundo, porque dicen cuántas acciones tiene él y cuántas tengo yo, para que a la hora que nos agarremos del chongo, él sepa que se lleva su 40 y yo me llevo el 60, o al revés. ¿Sí? Esas son personas morales. Los dos son válidos, los dos son válidos. Con las dos figuras, persona física, ¿podemos comercializar? Sí. ¿Podemos obtener financiamientos? Sí. ¿Podemos registrar marcas? Sí. ¿Podemos patentar? Sí. Todo es lo mismo. Nada más que ahí te van a decir, ¿eres persona física o eres persona moral? Y las cuotas, todo es lo mismo. ¿Sí? La única diferencia es que ahí yo voy yo solito. Yo, fulanita de tal, hago todo esto a mi nombre. ¿Ok? En una persona moral yo lo hago a nombre de una organización. Es lo mismo. ¿Vale? ¿Cuáles son algunas ventajas? Las ventajas van a estar sobre todo en la parte fiscal. Las asociaciones civiles o las sociedades civiles tienen un tratamiento diferente en Hacienda, por lo menos antes de la reforma hacendaria. Hay que meterse a la página de Presidencia de la República, ahí está el documento de la reforma hacendaria. Yo les recomiendo que le echen una revisada. ¿Por qué? Porque hasta ahorita las asociaciones y las sociedades civiles tenían un tratamiento especial, o sea, había impuestos que no pagaban, que no eran exigibles porque no eran una empresa. Yetu, por ejemplo, ¿sí? El impuesto de nómina, o sea, había impuestos que no aplicaban. ¿Ok? Entonces, hay que echarle una revisada para ver qué es lo que viene, ¿no? Pero pueden operar exactamente igual y puedes hacer tus trámites igual. Y lo más recomendable es que muchas veces empecemos como sociedades, como personas físicas, y después vayamos creciendo a una persona moral. Ahora, si somos 2 o más, sí es recomendable hacer el esfuerzo de tener una sociedad, ¿sí? Para que no haya problemas. Porque luego la gente empieza a resentirse, ¿no? Uno dice, no, pues es que yo tengo que ganar más, pues porque soy el que paga impuestos. Ah, pero ¿por qué te llevas más dinero que yo si los dos trabajamos igual? Entonces a veces no se entiende, ¿no? Porque finalmente no podemos repartirlo al 50, ¿estás de acuerdo? Si soy una persona física y yo soy el que estoy presentando declaraciones, no puedo darte el 50% de lo que ganamos, porque yo tengo obligaciones fiscales que pagar. Pues vamos a pagar los impuestos y después de impuestos, de mis impuestos, ya nos repartimos. Y eso hay que dejarlo muy claro. Si en las sociedades, con todo esto por escrito, a veces se vuelve muy conflictivo, imagínense de palabra. ¿Sí? Entonces, mucho ojo. Sí es necesario ir migrando. Ahora, ¿qué pasa cuando yo soy una persona física y tengo un socio? Hagan un convenio por escrito de cómo va a operar. Los convenios por escrito, aunque no estén protocolizados con un notario, son válidos. ¿Sí? Bueno, vamos a tener ganancias iguales, vamos a tener responsabilidades iguales. ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Porque muchas veces, créanme que el ejemplo que decíamos hace rato, cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale igualito. Cuando el dinero entra por la puerta en una empresa, la amistad, el amor, todo se va por la ventana. Porque los mayores conflictos en una empresa no son por trabajo, no son por creatividad, son por la lana. Y porque muchas veces hay personas que consideran que están siendo tratadas injustamente. Pues si trabajo igual que tú, ¿por qué yo gano menos?
No se trata de que ganes menos. Es que hay obligaciones que tenemos que atender. No, pues págalas tú. Ah, pues sí. Y entonces, si trabajamos igual, ¿cómo yo voy a pagar nada más los impuestos de lo que yo gano? ¿Sí? Si lo estamos ganando entre los dos. Entonces, es muy importante que tengamos claridad sobre las obligaciones. ¿Sale? ¿Se puede? Sí. La ley hoy nos permite operar como personas físicas o como personas morales para hacer trabajo empresarial, sin mayor problema. Ahí no está el conflicto. El conflicto va a estar aquí abajo ya entre los socios. ¿Ok? Y eso tenemos que tenerlo claro. También otra opción es que los dos se den de alta como personas físicas. Y algunas cosas las facturo yo, otras las facturas tú. ¿Sí? Tú llevas ciertos gastos para que haya más equilibrio. Mientras forman la sociedad. Ahora, cuando formamos la sociedad, todos los socios tienen que estar dados de alta en Hacienda. ¿Ok? Porque a veces pensamos que porque yo tengo una sociedad, pues que cóbrale a la sociedad. No, mi rey. ¿Por qué? Porque tú estás percibiendo ingresos de esa sociedad. Entonces, yo esos ingresos que percibo, que son como un sueldo o son beneficios por esa sociedad, yo también tengo que hacer declaración. ¿Ok? Entonces, no piensen que porque formo una asociación, ya no tengo que estar dado de alta en Hacienda. Salud. Ahí es doble. ¿Estamos de acuerdo? Porque tributa la asociación y tributo yo. ¿Ok? ¿Qué beneficios nos da? Yo sé que cuando escuchan esto, nos sentimos a veces con temor, ¿no? Por eso empezamos hoy la sesión del día de hoy con el miedo. Bueno, cuando yo empiezo como consultora independiente, yo sabía que lo primero que tenía yo que ir a hacer era darme de alta para cobrar honorarios, ¿sí? Entonces me doy de alta, genero mis recibos de honorarios, le aplico su impuesto a la empresa que me contrata y yo trato de llevar una contabilidad más o menos sana. ¿Por qué les digo más o menos sana? Porque muchas veces a la hora que nosotros cobramos el IVA y el ICR y pensamos que es nuestro. Y ese es el peor error que caemos como empresa y como persona física. Si ahí dice 10% de ICR y 10% de IVA, yo lo descuento y lo meto a una cuenta especial. No es mi dinero. ¿Lo puedo deducir? Pues sí, hasta hace poco lo podía deducir de muchas maneras. Ahorita hay que ver cuáles nos van a dejar. ¿Ok? Pero hay que tener claro que ese dinero no es mi dinero. ¿Ok? Si yo me manejo así, debo de tener unas finanzas sanas. ¿Por qué no son sanas? No porque yo le pague impuestos, sino porque me gasto los impuestos. Y entonces yo luego tengo que andar sacando dinero de otros lugares pues para pagar esos impuestos. En el caso de persona física con actividad empresarial, ¿cuáles son las ventajas hasta antes de la reforma si no han quitado nada? Porque supongo que para ser una empresa formal, una asociación, requeriría de alguien que quisiera asociarse conmigo. Y aparte de los costes, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? Uno, los costos. O sea, irme a dar de alta Hacienda no me cuesta nada. Abrir una asociación, cualquiera que sea, me va a costar mínimo 4,000 pesos. Otra ventaja o las comparaciones más que ventajas, ¿puedo hacer lo mismo como persona física que como persona moral? Sí. Yo puedo comprar, vender, arrendar, subarrendar, etc, etc, etc. Todo lo que sea necesario. ¿Ok? ¿Cuál es una de las ventajas? Bueno, pues que si hay una demanda, van a demandar a la asociación. Pero acuérdense que una asociación tiene un representante legal. Entonces ese representante legal es el que tiene que dar la cara por la asociación. ¿Sí? O sea, la ventaja es que en un momento determinado, en un problema jurídico o legal, quien da la cara es la asociación. Pero queda como corresponsable el representante legal. En el caso de la persona física,
Directo. no hay tal, él es todo, pues. Él es directo. Si te demandan a ti. En la deducibilidad, las ventajas. Depende. Cuando nosotros nos demos de alta, ya sea como personas físicas o personas morales, es muy importante restringirnos a una actividad. A veces vamos a la entrevista a Hacienda para darnos de alta. Y empieza Hacienda, ¿van a hacer esto? Sí. ¿Van a hacer esto? Aquello sí. ¿Van a vender mole el domingo? También. ¿Sí? Y entonces a todo lo que nos preguntan que vamos a hacer le decimos, sí, porque soy bien padre. Ah, sí, también eso no se me había ocurrido, señorita, qué bueno que me lo dijo. También lo voy a hacer. ¿Y qué creen? Pues ellos bien contentos, porque a mayores actividades, mayores obligaciones. Y cuando me entregan mi cédula de Hacienda, bueno, pues parece el primer tomo de la Biblia, ¿no? Oye, ¿qué son estas? Todas las obligaciones. Usted dijo que iba a hacer todo esto. Entonces, si va a comprar, va a vender, va a rentar, va a mandar a gente a la luna, etcétera. Sí, pero cada una de esas tiene obligaciones. ¿Ok? Entonces, mucho ojo. Cuando nosotros nos damos de alta como personas físicas o personas morales, tenemos que acotar muy bien a qué nos vamos a dedicar para que no tengamos carga excesiva de impuestos. Algunas asociaciones tienen ventajas por ley, pero hay que saberlas, porque hay ocasiones en que nosotros damos de alta como asociaciones civiles y vamos a Hacienda y Hacienda nos carga lo mismo que a una empresa. Nosotros o nuestro contador debe de decirnos, no, mira, eso no te toca. Bueno, ¿qué tengo que hacer para que me las quiten? Se hacen oficios, etcétera, para avisarle que eso no vamos a hacer. Bueno, mi pregunta es, yo he trabajado en una empresa, ya vi todo lo que es su acta constitutiva y tiene muchas partes que me gustaría, pero como usted dice, si no las voy a emplear, ¿me va a salir más caro porque me van a pedir más impuestos? Aunque no Sí. las desarrolle en ese momento. Sí, Entonces, porque en el momento que tú llevas, por eso cuando tú vas ya hicimos nuestro registro en Relaciones Exteriores, ya fuimos con el notario, ahora me toca ir con Hacienda. ajá, Va el representante legal. El representante legal tiene que llevar sus documentos, como él mismo, o sea, su alta de Hacienda, su acta de nacimiento, su identificación, o sea, como si tú fueras Todo. solito. Y aparte, la información de la empresa, el acta constitutiva que te dio el notario, un comprobante fiscal donde va a estar el domicilio de la empresa, ¿sí? Para que te vayas a Hacienda. Ya te revisan los documentos, ven que coinciden y ellos te llenan la cédula fiscal. ujú, ¿De dónde crees que sacan los datos para llenártela? del acta constitutiva. Empiezan a ver a qué se va a dedicar. ¿Y usted se va a dedicar a esto? Sí, está bien. Y aquí está así. Y ellos te llenan la cédula. Ahí está ya su cédula. Ok, ¿Ok? entonces, lo recomendable es nada más las 3 actividades que me voy a dedicar y en cuanto ya tenga más, Puedes volver a ir cambiarla. ampliándolo. ¿Sí? Hay gente que te dice, mire, póngale todo lo que quiera al acta constitutiva para que nada más haga un solo registro. Ajá, Está bien, pero la bronca es lo que te vas a ahorrar en la modificación del acta constitutiva, lo vas a estar pagando de impuestos. ok. ¿Ok? Entonces, mucho ojo con esto. ¿Qué nos conviene más? Pues ustedes determinen. La modificación del acta puede ser una sola vez. El pago de impuestos ya es continuo. Si van a ahorrar para algo y si quieren invertir en algo, inviértanle a la marca. ¿Sí? A lo mejor la sociedad, ahorita funcionamos como persona física y valemos igualito. Pero si quieren posicionar un producto, incluso software. Ok, entonces recuerden que tenemos que empezar a posicionar este asunto. Entonces, misión, año 0, marcamos misión, visión, objetivos, y dentro de los objetivos está lo que vamos a hacer el primer año. Y en el primer año está precisamente que nazca el bebé, ponerle nombre, irlo a registrar, ¿sí? Darle todas sus vacunas, como puede ser el registro de marca, código de barras, si no tengo, si voy a fabricar un producto que quiera yo vender en tiendas de autoservicio, meto código de barras. Para 10 artículos, el código de barras está en 2,200 pesos.
¿sí? Me dan un código de barras para 10 artículos y la ventaja del código de barras es que puedo entrar ya a tiendas de conveniencia. O sea, puedo venderles a Lox o puedo venderles a Aurrera, Comercial Mexicana, ¿sí? Y me sale también económico. Registro de marca anda en 2,400. El código de barras anda en 2,200. ¿Qué más tendremos que hacer el primer año? ¿Generar clientes? Sí, ya lo habíamos dicho. Por lo menos de 3 a 5 clientes el primer año. Clientes. ¿Qué diferencia hay entre un cliente y un comprador? El cliente es permanente, el comprador es eventual. Entonces dije, hay que generar clientes, ¿sí? Y para esto tenemos que buscar aquellas empresas que de manera recurrente puedan comprar nuestros productos. ¿Quién me va a dar el crecimiento de la empresa? Los clientes. Entonces, ¿a quién tengo que buscar? Tengo que buscar a los dos. El comprador me hace rechinar la caja todos los días, pero el cliente es el que me va a mantener. Y si me encuentro buenos clientes, compañeros, olvídense. Ya se sacaron la lotería y con boleto. ¿Ok? Entonces, nuestro objetivo el primer año es conseguir clientes. ¿Cuántos? Mínimo 3. Y si son 5, mucho mejor. Pero clientes, o sea, gente que me esté comprando. Su cliente no es el que les va a comprar una vez al año. A menos de que les compre $1,000,000, ¿no? Pero si no, el cliente es el que nos está comprando de manera continua y ese es los que tenemos que buscar. Entonces, mi trabajo es desarrollar proveedores. Entre más diversos y más fuertes sean mis proveedores, más posibilidades tengo yo de sostenerme en el mercado y de poder crecer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mi segundo trabajo es desarrollar proveedores. ¿Ok? ¿Fuerte el trabajo del primer año? Sí. Pero si no sembramos esas bases, compañeros, en menos de 12 meses estamos cerrando la empresa. Formalmente, esta es la 9ª sesión y la que sigue ya es la última sesión. ¿Qué pasa? Nosotros cerramos la próxima sesión ya los 10 módulos y quedan 2 semanas para asesoría. Significa que de la próxima sesión en adelante tenemos 2 semanas para terminar el plan de negocio. Los que nos están viendo por el internet, también les damos el correo electrónico. Es L minúscula, L de Lulú, Y-A, Y de yoyo, A de árbol, N de niño, E de Eduardo, Z de zapato, 29 con número, @hotmail.com. Ahí escríbanos, mándenos sus planes de negocios, mándenos sus dudas. Le vamos a pedir ahora a nuestra compañera de Bancomer que nos acompañe el día de hoy para ver fondos de inversión. Acuérdense que la parte de financiamiento de una empresa no nada más es el negocio, sino cómo hacer que el dinero nos genere más dinero. Así es que pónganle mucha atención a Karen. Ok, bueno, vamos a comenzar nuestro taller de fondos de inversión. Buenas tardes. Mi nombre es Karen, como les comentaban, y el tema que vamos a estar viendo es fondos de inversión. Estos talleres se crearon por una iniciativa social de Bancomer y un museo, el MIDE, no sé si lo han visto, está aquí cerquita, por el Metro Allende, ¿sí? El Museo Interactivo de Economía. Este museo nos habla de temas financieros, económicos, pero de una manera más didáctica, sin tantos tecnicismos. Es para que todos podamos entrar pues a este mundo financiero que día con día pues lo vamos aplicando, ¿no? Entonces va muy de acuerdo pues a las finanzas básicas, a las finanzas personales, ¿sí? Entonces estos temas se crearon con el objetivo de crear una cultura financiera, de que nosotros sepamos administrarnos, que sepamos pues de qué se trata el ahorro, el crédito. En este caso pues vamos a ver fondos de inversión, ¿sí? En fondos de inversión pues vamos a ver primero qué es un fondo de inversión, ¿no? De qué se trata esto de las inversiones, porque muchas veces pensamos que invertir pues necesitamos grandes cantidades de dinero, que necesitamos muchos recursos, pero pues la inversión es para todos, ¿ok? Entonces esto de la inversión nos puede ayudar a incrementar nuestros recursos, ¿sí? Entonces, ¿qué es la inversión? Los diferentes tipos
de fondos de inversión que existen, que nos viene en este interactivo. Entonces, vamos a comenzar y nos aparece el tema 1, que es la inversión. Nos dice, ¿por qué es importante invertir? ¿Qué conceptos debes de conocer antes de invertir? ¿Y cuál es tu perfil de inversionista? ¿Okay? Es lo que vamos a estar viendo. Y nos dice, elige algún ejemplo para conocer las ideas claves de la inversión. ¿Okay? Para que nosotros podamos invertir, nos tenemos que fijar en tres cosas muy importantes, 3 elementos. El tiempo, que sería el plazo, o mejor conocido como horizonte de inversión, 1. Entonces va a ser horizonte de inversión, las ganancias que vamos a tener, el dinero que nos va a estar generando, que va a ser el rendimiento, ¿sí? Y siempre en cualquier inversión va a existir un riesgo, ¿ok? Entonces van a existir estos 3 elementos para cualquier inversión: el rendimiento, el riesgo y el horizonte de inversión. ¿Sí? Son los 3 elementos para que pueda existir una inversión. Entonces, ya que existen estos 3 elementos, tenemos que ver cómo se relacionan. ¿Cómo se relacionará el rendimiento, el riesgo y el horizonte de inversión? A mayor rendimiento, ¿qué habrá? Mayor riesgo y mayor horizonte de inversión. O sea, los 3 van de la mano. Si crece el riesgo, crecerá el rendimiento, pero también el horizonte de inversión, o sea, el plazo. A mayor plazo, mayor rendimiento y mayor riesgo. ¿Sí? Entonces, estos 3 elementos van de la mano. También, si uno baja, los otros bajarán. Van a haber excepciones, pero regularmente es como se va comportando. Entonces, si yo quisiera tener mayores rendimientos, tengo que dejarlo mayor plazo y el riesgo también podría aumentar. ¿Okay? Ese riesgo va a ser la incertidumbre de saber realmente qué es lo que va a suceder. El riesgo no nada más es que yo pierda, el riesgo es que yo puedo tener mayores ganancias a lo esperado. ¿Okay? Entonces, el riesgo va a ser esa incertidumbre de no saber realmente qué va a estar sucediendo. Y entonces, el rendimiento dijimos que son las ganancias, el riesgo es la incertidumbre de saber realmente cuánto voy a ganar y el horizonte de inversión es el plazo. Vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos que seleccionar en dónde va la inversión, en dónde va el rendimiento, en dónde va el riesgo y en dónde va el horizonte de inversión. Entonces, la primera nos dice, Gaby tomará una terapia para dejar de fumar. ¿Qué será eso? ¿Inversión, rendimiento, riesgo o el horizonte de inversión? ¿Va a ser? Inversión. Entonces, le voy a dar un clic a inversión y lo voy a jalar. ¿Sí? Ya me pone la palomita, ¿no? Muy bien. Después nos dice, le explicaron que el tratamiento completo consta de 5 sesiones diarias. ¿Qué será eso? El horizonte de inversión, que es mi plazo, el tiempo, ¿no? Entonces, lo vamos a colocar. Para lograrlo tiene que faltar a su trabajo. ¿Qué será eso? El riesgo. ¿Cuál sería el riesgo ahí? Que la despidan o igual no podría pasar nada, ¿no? Entonces, va a tomar un riesgo. Con esto espera mejorar su salud y ahorrar. ¿Qué será? Rendimiento, ¿no? Es el que nos queda. Entonces va a tener una ganancia. Aquí nosotros con este interactivo podemos ver qué tipo de inversionistas somos. ¿Por qué? Porque siempre preguntamos, bueno, ¿a mí dónde me conviene más invertir? ¿Cuál será la mejor opción para la inversión? Pero ¿de qué va a depender? De muchos elementos, ¿sí? No todos podríamos invertir en lo mismo. Existen 3 tipos de inversionista. Uno es conservador, moderado y agresivo. ¿Cómo creen que sean las personas conservadoras? No les gusta el riesgo. No dicen, a mí aunque me des poquito o me des de mi dinero, pero lo quiero seguro. O sea, yo no me quiero arriesgar. Ese sería un perfil conservador. Las personas moderadas son aquellas que empiezan ya a tomar un poquito más de riesgo, ¿sí? Y las agresivas, ¿cómo serán? Sí, se toman el riesgo y dicen, el que no arriesga, pues no gana, ¿no? Entonces toman mayores riesgos en las inversiones. ¿De qué va a depender el tipo de perfil que nosotros tengamos? Va a depender de nuestra edad, de nuestras expectativas económicas, de nuestro conocimiento, del carácter y del tiempo, ¿sí? Todo esto es una combinación para conocer nuestro perfil. Cuando nosotros queremos invertir, primero tenemos que informarnos, tenemos que saber
de qué se va a tratar, ¿sí? El mayor riesgo que podemos correr es no saber o no tener la información acerca de la inversión. Entonces es muy importante antes de, pues, informar. ¿Cómo sería un perfil moderado? Busca obtener buenos rendimientos y tomar demasiados riesgos. Con un horizonte de inversión mediano, opta por un balance entre rendimiento y seguridad en sus inversiones. ¿Okay? Moderado va a tomar cierto riesgo y el agresivo, ese sí, toma mayores riesgos porque busca tener mayores rendimientos. Ya una vez que conocemos nuestro perfil de inversionista, nos pregunta, ¿es lo mismo ahorrar que invertir? Y vamos a utilizarlo con un ejemplo, con un ejercicio. Y nos aparece el ejemplo del viaje de Ulises. ¿Quién me ayuda a leerlo? Dice, el viaje de Ulises. Ulises vende dulces típicos y está planeando viajar dentro de 12 meses. El viaje tiene un costo de 8,500 y para conseguir su meta invertirá sus ahorros sin arriesgarlos. Actualmente percibe 8,000 pesos mensuales, de los cuales gasta 7,300. ¿Cómo podría alcanzar su meta en un año? Y nos aparece aquí la información. Ingreso neto mensual, 8,000. ¿Cuáles son sus gastos mensuales? Son de 7,300. Y nos dice, si nosotros tuviéramos un perfil conservador, estaríamos haciendo un ahorro de 700 pesos. ¿Sí? Y al final, bueno, vamos a ver el rendimiento de cuánto sería. Tu ganancia es de 155.72 pesos. ¿Sí? Con un perfil conservador. ¿Dónde creen que podría ser un perfil conservador? Una cuenta de ahorro, ¿no? Una cuenta de ahorro es un perfil conservador porque el rendimiento va a ser pequeñito, ¿sí? El plazo no es muy largo porque yo puedo tener acceso a ese dinero en cualquier momento, ¿sí? Entonces puedo retirar ese dinero cuando yo lo necesite. Y el riesgo es prácticamente nulo porque en las instituciones bancarias existe lo que es un seguro a los depósitos bancarios. Ese seguro a los depósitos bancarios es respaldado por el IPAP. ¿Quién es el IPAP? El Instituto de Protección al Ahorro Bancario. Entonces, si nosotros tenemos un ahorro en el banco, tenemos una cuenta de ahorro, y que el banco de repente me dijera, oye, es que ya me declaro en bancarrota, ya no tengo dinero, ya no tengo liquidez, ¿qué va a pasar con ese dinero? Ese dinero va a ser respaldado por el IPAP, ¿sí? El IPAP me respalda un máximo de 400,000 UDIs. ¿Han escuchado hablar de las UDIs? Las UDIs van a ser unidades de inversión. ¿Y estas unidades de inversión con qué se van moviendo? Con la inflación. ¿Qué es esto de la inflación? Nos dicen que es el aumento generalizado y sostenido de los precios. ¿Qué quiere decir? Que yo el año pasado con 10 pesos me compraba unas papitas y un refresco. Ahorita con 10 pesos, o las papitas o el refresco, ¿sí? Entonces ya no me alcanza para lo mismo. ¿Qué hacen? Que la UDIs va de acuerdo a la inflación, se va moviendo de acuerdo a la inflación. Entonces, me dicen que el máximo que me va a respaldar son 400,000. ¿Cómo podríamos saber cuánto es en pesos? Conociendo el valor de una UDI y lo multiplico por las 400,000. Ahorita más o menos sería 1,900,000 pesos por el cual estamos respaldados, ¿sí? En una cuenta de ahorro. Entonces, ¿qué pasa si a lo mejor ya no habría un problema donde no me pueden regresar ese dinero? ¿Quién me lo regresa? El IPAP, ¿sí? Lo máximo que me respalda es las 400,000 UDIs. Entonces, si ahorita yo tuviera 2,000 pesos en el banco, en una cuenta de ahorro, ¿cuánto me regresa? Mis 2,000 pesos. Pero si ya tuviera 2 millones, pues me regresa lo equivalente a las 400,000, que sería 1,900,000 pesos. ¿Sí? Eso es lo máximo que me va a estar respaldando. Pero como verán, pues son cantidades bastante amplias. ¿Qué pasa si yo tuviera más de esa cantidad? A lo mejor guardar 1 millón en un banco y el otro millón en otro banco, o sea, en bancos diferentes y ya cada uno estaría respaldado. ¿Okay? Entonces, una cuenta de ahorro, pues el riesgo es mínimo, ¿sí? No existe mucho riesgo, pero los rendimientos son pequeños. ¿Okay? Entonces, aquí nos dice, bueno, una cuenta de ahorro. Ahora, un perfil moderado, igual estamos haciendo un ahorro de 700 pesos
Le doy un clic en rendimiento y tu ganancia es de 274.81 pesos. Ya aumentó un poquito, ¿sí? Ahora vamos a ver con agresivo. Ahí nos dice que igual estamos haciendo un ahorro de 700 pesos al mes. Sería nuestra ganancia de 395 pesos. Ya aumentó. ¿Sí? Esto nada más es un ejemplo para que ustedes vayan viendo cómo van cambiando dependiendo del tipo de perfil, conservador, moderado o agresivo, pero los rendimientos van a depender pues de la tasa de interés que me esté ofreciendo la institución, de las ganancias que me dé. ¿Ok? Para ver el tema 2, los fondos de inversión, ya vimos que es una inversión y cuáles son sus elementos, los tipos de inversionista que existen y bueno, ahorita vamos a ver en sí. Le doy un clic en adelante, ¿qué es esto de los fondos de inversión? ¿Okay? Entonces, aquí nos aparece una historia. Esta historia es la historia de Pedro. Nos dice que Pedro ya conoce qué son los fondos de inversión y va a ver las ventajas que le están ofreciendo. ¿Sí? Vamos a ir leyendo la historia. ¿Sí? Nos dice: Pedro quería invertir en una parte de sus ahorros en el mercado de valores, por lo que acudió a un fondo de inversión y supo que sus rendimientos dependen del valor de los títulos que compre y que los tipos de fondos son de deuda, de renta variable y de capital. Entonces, acuérdense, existen 3 tipos de fondo, ahorita los vamos a ver: renta variable, de capital y de deuda. ¿Sí? Ahora Pedro invierte con ventajas. Le vamos a dar un clic donde dice Pedro quería invertir. Ajá. Y nos dice, pero se dio cuenta que si quería comprar los títulos directamente necesitaba mucho capital, conocimientos especializados y asumir riesgos. Le vamos a dar un clic en regresar, por lo que acudió a un fondo de inversión, que es una institución que junta el dinero de varios inversionistas, quienes se convierten en accionistas de la sociedad. Con el dinero de los inversionistas, el fondo elabora un portafolio, es decir, una estrategia que combina diferentes instrumentos de inversión para reducir el riesgo, lo que se conoce como diversificación. ¿Han escuchado hablar de la diversificación? Como lo dicen coloquialmente, no poner todos los huevos en la misma canasta. Es decir, lo van a invertir en diferentes sectores, van a invertir en diferente riesgo. ¿Sí? No todo lo pueden invertir en acciones o no todo lo pueden invertir en un mismo sector. ¿Por qué? Porque si hubiera pérdidas, pues entonces el riesgo es mayor. ¿Sí? Entonces, por eso existe la diversificación. Cuando nosotros queremos invertir, nos pueden hacer un portafolio de inversión. En este portafolio de inversión van a invertir en diferentes sectores. ¿Okay? Ahorita lo vamos a ir viendo. Después nos dice, y supo que sus rendimientos dependen del valor de los títulos que compre y que estos cambian día con día. Si el precio aumenta, se llama plusvalía. Y si el precio disminuye, se llama minusvalía. ¿Qué significa esto? Aquí vemos otros 2 conceptos, la plusvalía y la minusvalía. ¿Qué es esto de la plusvalía? ¿Qué será? Que aumenta, pero no significa en este momento que estoy ganando en sí. ¿Por qué? Porque mientras ese dinero se esté invirtiendo, no tengo como tal ganancias o pérdidas reales. ¿Sí? Hasta que yo retire, hasta que venda, por ejemplo, esas acciones o esos títulos de deuda, es cuando realmente gano o pierdo. Pero el aumento de estos precios pues va a ser una plusvalía y la minusvalía va a ser cuando baja ese valor. ¿Sí? No significa necesariamente que estoy perdiendo todavía, ¿sí? Porque después podría cambiar. ¿Sí? De la minusvalía podrías pasar a una plusvalía. Y nos dice, también supo que no todos los fondos son iguales y que los tipos de fondos son de deuda, de renta variable y de capital. Existen los que son de deuda, que aquí invierten la totalidad de sus recursos en instrumentos de deuda, ¿sí? Emitidos por entidades gubernamentales, bancarias y otras instituciones.
Aquí en los títulos de deuda es prácticamente un préstamo que nosotros estamos haciendo. Puede ser a gobierno o puede ser a una institución privada. Que de repente el gobierno federal quiere hacer una carretera o quiere hacer un cuarto piso del periférico, no sé, ¿no? Que se necesita dinero para financiarme, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, va a sacar al mercado estos títulos de deuda. Nosotros los podríamos comprar de manera directa o por medio de un intermediario. Nos van a dar también un plazo y al finalizar el plazo nos van a dar nuestro dinero más las ganancias por haber hecho ese préstamo, ¿sí? También una institución privada podría hacer lo mismo, que necesite dinero para financiarse. Bueno, voy a sacar títulos de deuda, es un papel comercial, me van a prestar el dinero, al finalizar el plazo les regreso su dinero más un rendimiento por haber hecho el préstamo, ¿sí? Así es como van a estar funcionando. Entonces, aquí prácticamente son acciones, es bolsa de valores. Renta variable son para empresas que coticen en bolsa de valores, ¿sí? Entonces, ahí ¿cómo será el riesgo? Alto, ¿no? ¿Por qué? Porque puedo ganar mucho, pero en renta variable sí podría perder el capital que se está invirtiendo, si todo el dinero está invertido ahí, pero no me invierten todo mi dinero en renta variable, sino la mayor parte en renta variable y otra parte puede ser en deuda o puede ser capital, ¿sí? Porque no pueden invertirlo todo ahí. También tenemos de capital que invierte la mayoría de sus recursos en acciones de empresas que no cotizan en la bolsa de valores, ¿ok? Entonces, aquí también nosotros nos estamos en de capital volviendo parte, dueño de esa empresa, pero esto es para empresas que no coticen en la bolsa de valores. Y renta variable son para empresas que están cotizando en bolsa de valores. Y si nosotros queremos invertir, ¿qué tenemos que tomar en cuenta para conocer este riesgo? ¿Sí? ¿Cómo comparar rendimientos? ¿Cuáles son los plazos recomendados? ¿Qué tan rápido puedes disponer de tu dinero? ¿Y cómo saber qué riesgo tienes? Entonces vamos a darle donde dice cuáles son los plazos recomendados. Cuando nosotros queremos invertir, hay dos tipos de plazos que existen. El plazo mínimo de permanencia y el plazo de permanencia sugerido, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? El plazo mínimo de permanencia es un plazo que me están dando. Por ejemplo, yo compro o tengo un pagaré bancario que prácticamente es una cuenta a plazo. La han escuchado, ¿no? Que de repente me dicen, tienes que estar 28 días aquí tu dinero. Entonces yo desde una cuenta a plazos, un pagaré bancario ya estoy invirtiendo. Entonces yo tengo que dejar mi dinero 28 días. Entonces ese sería un plazo mínimo de permanencia cuando me estipulen, cuando me digan, lo tienes que dejar forzosamente tanto tiempo, ¿sí? Y el plazo de permanencia sugerido es permanencia 28 días, pero el ejecutivo te recomienda que lo dejes un año. Si tú lo dejas un año, entonces ahora sí vas a tener mayores ganancias, mayores rendimientos o los rendimientos esperados. Entonces, el plazo mínimo de permanencia es el que me dan forzoso y el plazo de permanencia sugerido no es forzoso, pero es el recomendado para que realmente tenga las ganancias que se están esperando. ¿Okay? Entonces, es la diferencia entre estos dos. Cuando yo haga, o si hago una inversión, pues me van a nombrar estos dos tipos de plazos. Y me dice cómo saber qué riesgo tiene. Aquí en el riesgo me aparecen tres conceptos importantes. Uno es la volatilidad, el otro es la calificación y el otro es la clasificación. Van a ser estos tres elementos. ¿Qué es la volatilidad? La volatilidad mide los cambios que tiene, tanto positivos como negativos, este título de deuda en el mercado, ¿sí? Entonces, va a ser estos cambios de que a veces sube, a veces baja. Entonces, que se va a ir modificando, eso va a ser la volatilidad. Existen tres tipos de volatilidad. Una volatilidad baja, una media y una alta, ¿sí? La volatilidad baja es que ese título de deuda o ese fondo de inversión no tiene muchos cambios dependiendo del mercado, ¿sí?
¿Por qué dependiendo del mercado? Pues dependiendo cómo se encuentra la economía en México, cómo se encuentra en Estados Unidos, cómo se encuentre de manera general en el mundo, ¿sí? Entonces, si mi título de deuda tiene una volatilidad baja, quiere decir que no tiene cambios considerables. Ahorita a lo mejor me ofrece un rendimiento del 8, pero después me puede ofrecer uno del 7, uno del 9, o sea, los cambios van a ser constantes, ¿sí? Ahora, si yo tengo un instrumento que me da una volatilidad media, ¿cómo ven la gráfica? Ya se va moviendo un poco más, ¿sí? Ya los picos van aumentando. Entonces, es más sensible, un poco más sensible a los cambios en el mercado. Y si existe una volatilidad alta, quiere decir que tiene varios cambios. Sufre o es muy sensible a los cambios que existen en el mercado. Porque a lo mejor ahorita me ofrece un rendimiento del 10%, pero después me fue a ofrecer uno del 3, uno del 9, uno del 12, uno del 1, o sea, va teniendo realmente cambios drásticos en los rendimientos. Entonces, la volatilidad va a medir los cambios tanto positivos como negativos que tenga ese fondo de inversión. Después viene la calificación. En los fondos de inversión de deuda va a existir una calificación. La calificación no me la van a dar en acciones, las acciones no se califican, pero los títulos de deuda sí se van a estar calificando. ¿Cómo me los van a calificar? Con letras y con números, ¿ok? Entonces, con letras y números es conforme me van a ir calificando esos títulos de deuda. ¿Qué miden las letras? Las letras me van a medir el riesgo del crédito. Es decir, esa institución, ¿qué tanto me puede pagar? ¿Sí? Porque recordemos que el título de deuda es un préstamo que voy a estar haciendo. Entonces, en el riesgo del crédito es ¿qué tanto me puede estar pagando esta empresa? ¿Sí? La capacidad de pago que van a tener las emisoras, si tiene capacidad de pago. Y el riesgo del mercado es la sensibilidad ante cambios en las tasas de interés, que sería el riesgo de mercado. El riesgo de mercado prácticamente es la volatilidad, ¿sí? ¿Qué tantos cambios tiene al riesgo de ese mercado? Y el otro es el riesgo de crédito. Los títulos de deuda van a tener estas calificaciones. Si nos dan AAA1, ¿qué significa? Calidad excelente en riesgo de crédito con riesgo de mercado extremadamente bajo. ¿Okay? Ya si se van modificando, si a lo mejor tengo una B7, significa que la calidad mínima en riesgo de crédito con riesgo de mercado muy alto. O sea, casi no existe, más bien existe mucho riesgo en el crédito y existe mucho riesgo en el mercado. ¿Okay? Entonces yo con estas calificaciones puedo ir viendo. ¿Eso nos lo indican al momento de hacer la inversión o uno la tiene que investigar? No, nos lo pueden decir al momento de la inversión, pero igual sería importante que nosotros lo preguntáramos, ¿no? Para saber qué riesgo existe en ese tipo de título de deuda, ¿no? ¿Cómo lo están calificando? ¿Cómo se está calificando? Porque esta calificación los da una empresa que no tiene nada que ver con el título de deuda, ¿sí? Entonces una empresa exterior es la que les da la calificación. Y está la clasificación. La clasificación en los fondos de deuda indica exclusivamente si el horizonte de inversión es corto, mediano o largo. ¿Qué dijimos que era el horizonte de inversión? El plazo, ¿no? Entonces, dependiendo de esto, pues también vamos a ver si tenemos mayor riesgo o menor riesgo, porque dijimos que entre mayor plazo, mayor riesgo, ¿sí? Entonces, con esta clasificación nosotros podemos ver cuánto de nuestro dinero se está invirtiendo en acciones y cuánto se está invirtiendo en instrumentos de deuda. A lo mejor yo soy un perfil conservador, bueno, un perfil moderado, pues yo diría, ¿sabes qué? Que quiero que el instrumento, haya más instrumentos de deuda, un 88% de ese portafolio de inversión se conforme de instrumento de deuda,
y solo haya un 12% en acciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo? El riesgo es menor. Si vemos la gráfica, el riesgo disminuye, pero a lo mejor yo soy un perfil agresivo, entonces, ¿qué quiero? Pues que la mayor parte de mi dinero se invierta en acciones. Un 88% del dinero en acciones y el 12% en deuda. Entonces, el riesgo es mayor. ¿Sí? Y el horizonte de inversión, por lo tanto, también crecería, también aumentaría. Y nos dice qué tan rápido puedes disponer de tu dinero, y esto lo vamos a ver con la liquidez. La liquidez es qué tan rápido yo puedo tener acceso a las ganancias, a ese dinero. ¿Sí? Aquí nos aparece un ejemplo. Le voy a dar un clic y me dice mayor liquidez. Supongamos que hace tiempo compraste oro, seguramente ahora tendrá un mayor valor. Para convertirlo en dinero tienes que buscar una casa de compra de metales, lo cual te podría llevar un día. Es decir, podría tener la liquidez más rápido, pero si por ejemplo yo compré un reloj antiguo y ahorita lo quiero vender, tal vez no lo venda de manera inmediata. Tengo que buscar a la persona que realmente le va a interesar, que realmente me va a dar lo que vale ese reloj, entonces tardaría un poco más. Y menor liquidez, si yo tengo una casa y la quiero vender, pues tal vez la voy a vender, pero no va a ser inmediato, ¿no? Hay casas que tardan pues más tiempo en venderse, a lo mejor 1 año, 6 meses, dependiendo, ¿sí? Entonces sería menor liquidez. Entonces, cuando nosotros invertimos, tenemos que ver qué tanta liquidez tiene ese instrumento de inversión. Si yo realmente necesito tener la liquidez inmediata o podría dejar ese dinero más tiempo, por lo que implica que no tenga la liquidez en ese momento, pero posteriormente podría obtener las ganancias. Y nos dice en qué fondo invertir. Nos aparece el caso de Rosaura. Rosaura piensa invertir 10,000 pesos. Su asesor le recomendó hacerlo en un fondo de inversión, por lo que está revisando el rendimiento que obtuvieron. De acuerdo con su perfil de inversionista, es moderada. Con ayuda de la calculadora, calcula tu fondo de inversión, ayuda a Rosaura a saber cómo se comportaron los fondos de inversión. Y nos dice, bueno, ¿en qué fondo va a invertir? En deuda, porque es moderada. ¿Cuánto quiere invertir? 10,000 pesos. Le vamos a dar un clic en calcular y aquí nos aparece un ejemplo. Decíamos que esto va a depender de los rendimientos que me esté ofreciendo la institución, pero aquí me dice fondo de inversión deuda, su fecha de inversión fue el 3 de enero del 2005, la fecha de retiro fue el 31 de diciembre del 2010, inversión inicial fue de 10,000 pesos, el monto final fue de 13,328. El precio del título fue de $1 y ¿cuántos títulos compró? 10,000. ¿Cuál fue el rendimiento efectivo? 32.28%. El rendimiento efectivo es lo que realmente estoy ganando, es lo que costaba el título de deuda menos lo que realmente, en lo que lo estoy vendiendo en este momento, ¿sí? Entonces el rendimiento efectivo va a ser lo que costaba menos en lo que lo estoy vendiendo ahorita, o sea, realmente cuánto yo estaría ganando. Vamos a ver, ¿qué es en lo que nos tenemos que fijar para poder invertir? Primero tenemos que ver nuestro perfil de inversionista, ¿no? Si somos conservadores, si somos moderados, si somos agresivos, qué tipo de perfil tenemos y en base a eso, pues ver cuál sería la mejor inversión para nosotros, ¿sí? Basándonos en el rendimiento, el riesgo y el horizonte de inversión.